en ese nombre, pero ellos no nombran. Les predicamos, les prohibimos predicar y enseñar en ese nombre, pero no dicen el nombre de quién. El poder del nombre de Jesús. ¿Qué significa predicar en el nombre de Jesús? Significa que uno está profundamente relacionado con Cristo, que Cristo es la expresión de nuestra vida, que vivimos sus enseñanzas como la vida diaria. Predicar en el nombre de Jesús no es contar una historia, es transmitir una manera de vivir, una experiencia. Jesucristo no es solo un nombre, Jesucristo está resucitado y es la fuerza de su nombre la que nosotros recibimos. Y ellos estaban felices por sufrir en el nombre, sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. Y hay veces que a nosotros nos da miedo y vergüenza. Hay veces que a nosotros no nos atrevemos ni siquiera a hablar de Jesús, porque qué vergüenza, ¿qué me van a decir? Que soy un rezandero, que soy un beato, que soy un fanático religioso. Qué vergüenza. Y hay veces que no hablamos en el nombre de Jesús. Y estoy tan seguro de eso, tan completamente seguro de eso, que la consecuencia de eso son las bancas vacías que hay aquí. Esas bancas vacías. ¿Y por qué están vacías esas bancas? Padre, porque sus homilías son tan aburridas que todo el mundo se duerme. Cierto. ¿Saben por qué están esas bancas vacías? Porque no hablamos de Jesús. Porque nos da miedo contarle a los otros, especialmente a nuestra familia, porque nos van a decir aleluyas, porque se van a empezar a burlar de nosotros, porque nos van a chantajear. Ay, si tú, ¿de dónde, a cuándo, acá, tan rezandero, tan rezandera? ¿Y a dónde vas? No decimos que vamos para misa porque no queremos que se burlen de nosotros. ¿A cuántas personas invitaste tú esta semana hoy a estar en misa? ¿A cuántas personas le dijiste, allí está Jesucristo vivo y resucitado, allí me encuentro yo con Él, Él me ha bendecido de tal manera que mi vida está nueva, y así como Él transformó mi existencia, lo va a hacer contigo? Vamos a la misa, ahí está la solución a tus problemas. Ahí el Señor te sana, te perdona, te renueva, te da vida y vida en abundancia. Allí el Señor te cumple sus promesas. ¿A cuántos le dijiste esta semana eso? Por eso estas bancas están vacías, porque a nosotros nos da miedo hoy en día hablar del Señor. Y en la primera lectura nos dice que los apóstoles estaban felices por sufrir ultrajes por el nombre de Jesús. Y los mandaron callar, y sin embargo seguían diciendo con firmeza, hay que obedecer primero a Dios que a los hombres, y no nos callamos. Con valentía. Y les costó la vida. Aquí les dieron unos fuetazos y los despacharon, pero luego al cabo de los años les cortaron la cabeza a algunos, a otros lo despellejaron vivo, le quitaron todo el pellejito. A Andrés lo crucificaron, a Pedro lo crucificaron, a Pablo le cortaron la cabeza, a Santiago lo apuñalearon y lo tiraron de la parte de arriba del templo. A Esteban lo apedrearon. Y la lista sigue. Era duro ser cristiano en esa época. Pero quieren que les diga una cosa, es más duro ahorita.
Hoy en día, en este momento, en el mundo, están matando más cristianos que todos los que mataron al inicio del cristianismo en Roma. En este momento, lo que va del siglo XX y lo que va del siglo XXI, lo que pasó del siglo XX y lo que va del siglo XXI, hay más personas asesinadas por la fe que nunca jamás en la historia. No más el día de la resurrección, ¿cuántos mataron en Sri Lanka? Casi 300. ¿Y por qué les mataron? ¿Qué mal le estaban haciendo? Alabando, bendiciendo y glorificando al Señor, celebrando la resurrección. Estamos en un mundo que día tras día odia más a Cristo, y aquí lo estamos viendo más y más. Empieza a vivir tú en serio tu fe y te van a empezar a perseguir. Por eso es que no hablamos, porque nos da vergüenza, nos da miedo que nos juzguen, que se burlen, que nos critiquen. Jesús se aparece a los discípulos para darles fortaleza, para darles fortaleza. Hoy se encuentra con ellos. Cuando se apareció a Magdalena, le dijo: ve y dile a tus hermanos que vayan a Galilea, allá me encontrarán. Por eso ellos subieron a Galilea y eran pescadores, tenían hambre, entonces se fueron a pescar. Sí, acuérdense que toda la familia de ellos eran pescadores. Pedro tenía sus hijos en Cafarnaúm, sí, y todos ellos tenían familiares. Entonces encontraron un bote fácil y se fueron de pesca. También era como una manera de olvidarse de todo este trauma que habían sufrido. La crucifixión los tenía escandalizados, la resurrección los tenía más impresionados todavía. Y toda la noche bregaron, lucharon, eran malos pescadores. Eso sí, la palabra de Dios nos dice varias veces que eran malos pescadores, no agarraban nada. Y viene Jesús, miren qué bonito, se les aparece. Un día me preguntó alguien: bueno, ¿y por qué no lo reconocían? Si Jesús se resucitó, ¿y por qué no lo reconocían? ¿Es que no tenía la misma cara? No, su cuerpo estaba transformado por la resurrección. Y él, cuando se aparecía a los otros, se aparecía con otra apariencia. ¿Para qué? Para enseñarnos una cosa: que el Señor está presente en su iglesia, que nosotros, todos, cada uno de nosotros es el rostro de Jesús, porque dice San Pablo que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo. Esa es la comunión, ¿sí? Por eso cuando recibimos la comunión y nos comemos su carne y nos bebemos su sangre, nos convertimos en Él. Por eso Jesús le decía a San Pablo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? ¿Y a quién estaba persiguiendo Pablo? ¿A quién? Pero Cristo ya había resucitado a todos los que se llaman Cristo, a la iglesia, a la iglesia. Ojo, ¿a quién perseguía a Pablo? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. ¿Y qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Cristo y la iglesia es lo mismo. Cristo y la iglesia es lo mismo. Y miren este gesto tan lindo que tiene Jesús. Vengan a desayunar, vengan a almorzar. Les tenía el almuerzo listo, les sirvió la comida. Qué bonito detalle. Y al lado del carbón, Pedro se estaba calentando en la noche en que Cristo fue hecho preso. Se estaba calentando al lado del carbón. Y allí Jesús vuelve y le pregunta: ¿me amas? Porque hoy en día, les voy a decir, hay mucha confusión entre creer y vivir la fe.
Y hay mucha gente que piensa que creer en Dios ya es suficiente, que eso es ya gran cosa. El demonio cree en Dios. El demonio cree en Dios y tiembla, dice la palabra. No es suficiente creer en Dios. Hoy en día la gente ha deformado la imagen de Dios y siguen a Dios, un Dios que se hacen a su propia imagen y a su propia semejanza. ¿Sí? Seguir al Señor no es una cuestión de creer, es una cuestión de amar. ¿De qué es el matrimonio? ¿De estar casados o de amarse? ¿Qué es lo que hace verdadero el matrimonio? ¿El amor o simplemente la bendición, el sacramento? Las dos cosas, las dos cosas. Pero para poder que funcione se necesita el amor. Sin el amor no hay. Seguir al Señor, ser de Cristo, tener fe, vivir la fe en Jesucristo es cuestión de amar. Amar y dejarse amar. Esas dos cosas. No es suficiente decir yo creo en Dios. ¿No? ¿Tú amas a Dios? Sí, yo lo amo. ¿Y cómo lo amas? ¿Cuáles son tus obras que demuestran tu amor a Jesús? ¿Cómo amas tú a Jesús en la Eucaristía? ¿Cómo le demuestras tu amor? ¿Cuántas veces al día pasas a saludarlo a Él que está ahí en el sagrario? ¿Cuántas veces pasas a decirle yo te amo, gracias? Gracias por lo bien que me fue hoy en el trabajo. Gracias por alimentarme. Gracias por tu palabra. ¿Cuántas veces pasas a saludarlo? Y cuando vienes el domingo, crees que le estás haciendo un favor a Dios. Crees que le estás haciendo un favor a Dios. Ah, ya fui a misa. Yo sí soy bueno. Wow. Porque Cristo lo que quiere es tu amor. Pedro, tú me amas. Y hoy el Señor nos lo está preguntando a nosotros. Y Él se lo preguntó 3 veces porque quería que Pedro lo dijera en verdad, verdad. Él quería que Pedro se lo dijera totalmente convencido. Pedro, tú me amas. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces demuéstralo con obras. ¿Cómo demuestras tu amor por mí? Apacienta mis ovejas. ¿Cómo demuestras tu amor por mí? Alimenta mis corderos. ¿Cómo demuestras tu amor por mí? Siendo un buen pastor. En el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, Jesús nos habla de el buen pastor. Yo soy el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. Y hay otros que son solo asalariados y cuando llega el lobo huyen. Pero el buen pastor da la vida por las ovejas. Hoy Jesús le está dando a Pedro esa autoridad de pastor. Por eso le pregunta, ¿me amas más que estos, que todos los que estaban ahí, los apóstoles que estaban ahí? Porque le estaba exigiendo un amor más grande, porque le estaba dando una responsabilidad más grande. No se lo dijo a Santiago, no se lo dijo a Juan, no se lo dijo a Andrés, ni a los otros, ni a Tomás que estaba ahí. Se lo dijo claramente a Pedro. Me amas más que estos, porque era un amor más grande, porque es un sacrificio más grande. Apacienta mis corderos. Alimenta a mis ovejas. ¿Y cómo? ¿Cómo los alimenta? Con la palabra y con la Eucaristía. Con la palabra y con la Eucaristía. Y la Eucaristía no la puede hacer cualquiera. La Eucaristía solo la puede hacer el que recibió el don del sacerdocio. No cualquiera que agarre una Biblia y diga, sí, yo soy de Dios, venga, yo les hago una Eucaristía aquí, vamos a hacer la Santa Cena. No, tiene que tener la ordenación, el sacramento, y Pedro la tenía. Y a partir de ese momento todos los apóstoles reconocieron con fidelidad esa
primacía de Pedro, porque Pedro era el que tomaba las decisiones, Pedro era el que mandaba. Y de ahí, de Jerusalén, Pedro se fue a Roma y estuvo por 25 años allí en Roma. Fue asesinado, crucificado, el mismo día que mataron a San Pablo. A San Pablo le cortaron la cabeza porque era ciudadano romano, pero a los que no eran ciudadanos los crucificaban. Y a Pedro lo crucificaron y él dijo: yo no merezco morir como murió Jesús, a mí pónganme cabeza abajo. Y murió crucificado con la cabeza abajo. Teresa, no la distraiga, por favor. Entonces, ¿cómo fue el amor de Pedro? Hasta el final. Hoy en día hay muchísimos católicos que para ir a misa hoy el domingo arriesgan su vida. Y yo recuerdo una misión que tuve en China, en Mongolia Interior. Para poder celebrar la misa había que salir disfrazado, de noche, y caminar largos tramos, con el peligro de que si la policía te agarraba, te matan. Y la gente, el día que iba a misa, no dormía, porque le tocaba levantarse a horas tremendas en la mañana, y así estuviera lloviendo o haciendo frío, y llegaban en silencio, y allí en medio del bosque se celebraba la misa, y era una misa larga, y no estaban ahí: ay, ¿a qué horas terminará este curita? No, porque era su encuentro con Jesús. Y es tal el amor de esta gente que no les importaba si los mataban ahí, serían dichosos porque estaban con Jesús. Y nosotros a veces, que pelea para venir a misa. No es que este partido está muy bueno, no es que llegaron mis amigos, no, es que estoy cansado, no, es que no puedo, es que estoy tan ocupado. Y Pedro al final dio su vida. ¿Me amas? Tú me amas más que esto. Sí me amas, de verdad me amas. Porque es que la cuestión de fe es amor. Pedro se lo dice 3 veces, pero al final el Señor le dice con claridad: sígueme. ¿Qué significa seguir a Jesús? Jesús nos dijo: yo soy el camino, ¿cierto? ¿Para qué sirve un camino si no lo vas a seguir? Y un camino te lleva de una parte a otra. Seguir a Jesús te lleva del pecado a la salvación, de la condenación a la liberación, a la eternidad, de la muerte a la vida eterna. Cristo te lleva a eso, si lo sigues. Oh, sí, yo lo sigo. ¿Y cómo lo sigues? Porque si sigues un camino y no sigues las indicaciones de ese camino, entonces te pierdes o te sales. Si el camino te dice voltea a la derecha, ay, a mí no me gusta voltear a la derecha, a mí me gusta mejor voltear a la izquierda. Y esa es mi verdad, y eso es lo que yo quiero, y mi parecer es voltear a la izquierda. Entonces te vas por la izquierda, te saliste del camino y te perdiste. Y muchos cristianos hoy están viviendo engañados su fe así, cuando no empiezan a seguir el camino como el Señor lo dice, sino como les viene en gana. Uy, Padre, yo creo mucho en Dios, pero yo no creo en la confesión. No, yo no creo en la confesión. ¿Para qué voy a contarle los pecados a otro que de pronto es más pecador que yo? No, yo me confieso con Dios. Te saliste del camino. Yo no creo en el matrimonio. ¿Para qué? Si yo vivo con amor con esta mujer, ¿por qué me tengo que casar? Yo creo en Dios, Dios es bueno. ¿Por qué me tengo que casar? Y no te casas, te saliste del camino. Oh, yo creo en Dios. Sí, Dios es bueno, todo lo perdona, es misericordioso, pero yo soy pro-choice. ¿Y eso qué es? Pro-aborto. Porque la mujer es dueña de
su cuerpo, porque nadie puede decir por ella, porque ¿quién le va a decir a la mujer que no tiene derecho a matar a un niño? Oh, sí, sí, yo defiendo eso. Te saliste del camino y ya no estás siguiendo a Jesús. Te estás siguiendo a ti mismo. Estás siguiendo ideas políticas. Estás siguiendo otras cosas. El Señor te dice, no robes. Pero ¿cómo no voy a robar? A esta gente no le falta nada. Esta empresa es muy grande, eso ni se dan cuenta. Y yo sí necesito esto. Te saliste del camino. Es tan fácil. ¿Para qué la misa? ¿Yo para qué voy a ir a misa? No, yo no necesito ir a misa. Si yo tengo a Dios aquí conmigo, Él está en todas partes. ¿Para qué voy a ir a misa? ¿Para qué tengo que ir a comulgar? Porque Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él. Y el que no come mi carne y no bebe mi sangre, no tiene vida en él. Entonces te estás muriendo porque no tienes vida al no recibir a Jesús. Pero yo lo recibo sin confesarme. Te saliste del camino. El que come mi carne, el que come del pan y bebe de la copa sin discernir el cuerpo y la sangre del Señor, se traga, ¿qué dice San Pablo? Su propia condenación. Te saliste del camino. Entonces, ¿cómo hay que seguir al Señor? Como Jesús nos dice. Y hoy nos dice, ¿me amas? Eso solo lo puedes responder tú, desde tu corazón, no desde lo que piensas que es correcto o desde lo que crees que toca. Tú amas al Señor, si lo amas de verdad. ¿Qué has hecho por Él? ¿Qué has hecho por Él? ¿De verdad qué has hecho por el Señor? Y Él que ha hecho por ti todo, te sostiene en la vida, te bendice todo el tiempo. Me amas. Y si lo amas, entonces si lo sigues, ¿y cómo lo sigues? Qué bello es esto. No sabemos cuánto vamos a vivir. Ninguno de nosotros sabe si esta es la última misa en la que vamos a estar. Respóndele al Señor con sinceridad, si lo amas, porque Él es el buen pastor, el que da la vida por sus ovejas. Él te ama. Hoy, así como a los apóstoles, hoy nos preparó un banquete. Hoy nos preparó la cena, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Él, por amor a ti, hoy viene y se mete en tu vida. Y viene con esa pregunta, ¿me amas? Yo espero que le respondas con sinceridad y que hoy tomes la decisión de empezar a seguir en serio a Jesús. Que hoy tomes la decisión de empezarlo a seguir en serio. Todos esos mártires de Asia, de África, de China, toda esta gente que está muriendo por la fe, no sabemos en qué momento eso nos puede pasar a nosotros aquí, en cualquier momento. Entonces, ya es hora de empezar a vivir nuestra fe en serio, como cristianos de verdad.